La mafia feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos aquí a cesarvidal.tv y a este viaje siempre trepidante, emocionante, psicalíptico incluso, que realizamos los fines de semana por esas aguas putrefactas, hediondas y fétidas de la mafia feminista. Vamos a conseguir llegar con bien a puerto, esto se lo adelanto, y va a ser así porque la piloto avezadísima de esta nave no es otra que Cristina Seguí. Cristina Seguí, que ustedes saben que es sinónimo de una documentación masiva, de una intrepidez verdaderamente digna de un legionario de Julio César y de una integridad profesional, vamos, como Humphrey Bogart en El Cuarto Poder, digo yo, por ejemplo. Muy buenas noches, Cristina. ¿Por dónde vamos a ir esta noche? Ay, Humphrey Bogart. Gran película. La última película de él y grandísima película. ¡Qué generación! ¡Qué carisma! Vamos a ver. Sí. Bueno, domingo, don César, domingo importante. Domingo día 1. Ya vengo a hablarles a ustedes. Venimos bueno, no, lo hemos calificado fuera de micro como la última cena, pero no deja de serlo, ¿no? Porque independientemente de lo que pase mañana, pues no va a ser la última cena, ¿no? No, mañana no lo va a ser. Es felizmente, por fin, después de ¿cuánto tiempo? 2022, 3, 4 años ya, pues el día del juicio, en el día del que me procesan, en el que me piden 4 años y medio de cárcel por contar lo que hemos contado en este programa y que yo describiría como uno de los trabajos, uno de los procesos de investigación de los que más orgullosa me siento y de los que más orgullosa me siento de haber traído hasta la mafia feminista de César Vidal. Y lo digo aquí porque como soy consciente de que gran parte del acoso judicial está fundamentado en lo que aquí se dice en este programa, nos tienen vigilados de cerca a la señora fiscal de Compromís, pues aprovecho para... ¿Y cómo la pueden a usted juzgar por algo que dice en este programa si este es un programa que se emite en Estados Unidos y lo hace una compañía de Estados Unidos? Ese tribunal no tiene competencia para hechos que se producen en Estados Unidos, vamos, salvo que tenga la jurisdicción universal, que no creo que sea el caso. Bueno, ya sabe usted que lo que pasa de vez en cuando en los juzgados de Valencia, ni David Copperfield, lo hemos visto esta semana con... No, lo creo, el magistrado... Sigo insistiendo en que eso no puede ser. El magistrado, marido de la juez de la Dana, ahora haremos una concesión aquí y llamaremos jueza roja de Catarroja porque rima. Entonces, solamente por eso, ¿eh? Pero no digan ustedes jueza nunca, por favor. El lenguaje es muy importante. Bueno, cosas que pasan en los juzgados, cosas de las que uno, bueno, pues se tiene que defender, ¿no? Porque uno está en la situación en la que se le pide cárcel a él, pero como digo, por contar, por desvelar una de las cosas más importantes y más de las que más orgullosos nos sentimos en este programa y de lo que particularmente más orgullosa me puedo sentir como firmante de esa investigación, de esa noticia, y es del hecho de que la Comunidad Valenciana, señores, se han robado con todo el poder, con toda la impunidad, con el dinero de otros, a niños de otras familias para dárselos a personas afines a esos partidos políticos, a lobbies de presión de esos partidos políticos, y el colectivo, el lobby LGTBI, lo es como ningún otro. Bien, en este caso, lo que denunciamos en varios programas desde 2022, 2023, es que la Consejería del Partido Socialista y de Compromís, el 1 de enero de 2018, roba mediante un expediente de desamparo ilegal, declarado así por el Tribunal Supremo, con rango de Tribunal Supremo, a una bebé, a su madre, a su familia biológica, del Hospital de Castellón, para 9 meses más tarde entregársela a unos señores, sobre todo a un señor secretario LGTBI del Partido Socialista de su pueblo, que tenía la secretaria de Infancia y Adolescencia en su organización política, Miral Camp de Túria, pues para entregársela y forzar durante 4 años y medio un arraigo ficticio, un arraigo antinatural, porque esta niña tenía familia
y durante 4 años y medio, casi 5, se le negó de uno de los derechos más inalienables de un ser humano, que es el de conocer su identidad y el de que su familia, su madre, su hermano de doble vínculo, sus abuelos, su padre, que perdió la vida por este proceso en dramáticas circunstancias, voy a ser elegante, pues no pudieran acceder a ella hasta pasado ese tiempo, ¿no? Con lo cual, aquellos que garantizaron del infierno para personas vulnerables, para personas que, vulnerables o no, eran familiares de esta niña, me denuncian a mí ahora porque supuestamente revelo secretos y atento contra la integridad de esa niña, ¿no? Esa niña... ¿Qué cuajo tiene Claro. esta gente, ¿verdad? Esa niña a la que desde este programa y con esta información se le ha ayudado, y me pongo ese galón, nos ponemos ese galón, garantizando que aquello que se conoce y solo aquello que se conoce es aquello que puede recibir el escrutinio de la opinión pública y de la sociedad, y que la sociedad tiene derecho a saber que en la sociedad, que en la administración ha estado robando niños. Y desde luego esta no es la única víctima, ¿no? Bueno, esto va a ocurrir, esto va a tener lugar el lunes a las 9:30 en la Ciudad de la Justicia de Valencia, y veremos qué es lo que sucede, porque, don César, lo que sí que ha sucedido seguro, lo que sí que es seguro, y esta es la otra cosa, el otro gran asunto del que estamos realmente orgullosos y del que estoy realmente orgullosa, es de que finalmente, después de 5 años de infierno personal, discúlpenme, pero creo que no lo exagero. No exagera usted lo más mínimo. He conseguido sentar a Mónica Oltra, ex consejera de Igualdad de la Comunidad Valenciana, líder política de Compromís, defendida por la mayoría de los medios de comunicación de este país, y se va al banquillo, donde como acusación popular le pido 6 años de prisión. Bueno, esto es lo que ha dicho por segunda vez, la sección cuarta de la Audiencia Provincial, que envió a mi procurador esta esperada confirmación hace tan solo unos días, a principios de semana, comunicándonos que efectivamente esta señora no podrá esquivar el banquillo y se va a enfrentar a esos 6 años por el encubrimiento institucional de los abusos, como mínimo el abuso a una niña a manos de su marido en 2017. Una niña que estaba a punto de cumplir 14 años. Y digo segunda vez porque... Bueno, qué buenísima noticia. Mire, se lo digo sinceramente, qué buenísima noticia. Yo lloré. O sea, yo la creo totalmente. Estaba preparando un vídeo y no me lo esperaba realmente. Pensaba que la sección cuarta iba a tardar mucho más. Además, en un momento en el que mi escepticismo sobre la justicia y sobre las garantías del Estado de Derecho, pues están bajo mínimos, y es algo que realmente les digo que no me esperaba para nada. Bueno, pues esto ha llegado, y sí que es cierto que desde el punto de vista de la lógica procesal o de la coherencia jurídica de esa misma sección cuarta, de esa misma terna de jueces, pues tenía que llegar, porque recordemos que el juez de instrucción 15 de Valencia, del juez Vicente Ríos, que había hecho, tengo que decir, una instrucción larguísima de 2 años en el que llegaron a estar imputadas hasta 20 personas, una instrucción brillante, cargada de indicios indubitados, de una cantidad de indicios enormes de los cuales hemos hablado y de los cuales vamos a hablar aquí. De repente, cuando empieza a sentarse la narrativa descarada de que este señor formaba parte de la Lawfare, de que era un facha togado, de repente se apea de este proceso y dice que los indicios se han esfumado. Nosotros apelamos a la audiencia provincial. La audiencia provincial ordena a este señor en 2025 abrir juicio, enviar a esta señora y a 12 altos cargos más a juicio. El juez
se niega, vuelve a decir que no hay caso. Recurrimos otra vez en recurso de reforma con la mala suerte de que hay una juez sustituta. Hace muy poquitos meses en realidad, otra vez los medios de comunicación volviendo a decir quién va a restituir el honor de Mónica Oltra, Alsina y una cantidad de gente. Y demás, sí. Bueno, sí. Otra demás vez. Gente de buen vivir, virtuosas. Exacto. La acusación recibiendo el chaparrón, ¿no? Otra vez acusándonos de haber denunciado falsamente, sin tener... Gente que además no sabe distinguir una denuncia de una querella, por otra parte. Y vuelta a empezar, volvemos a apelar a la sección cuarta y esta sección le ha echado además una buena reprimenda al juez instructor. Esto se ha sido materializado en un auto de 70 páginas en el que la Audiencia Provincial de Valencia ha relatado minuciosamente, tengo que decir que es absolutamente impecable, para ver si así la gente lo entiende, para ver si así por fin hay algún tertuliano de estos que habla de la UFER que se digna a leer una sola hoja de este auto y que explica, y abro comillas, cómo se gestionó la denuncia de una menor tutelada que entre 2016 y 2017 comunicó en varias ocasiones al centro, a la directora del centro, que también está investigada en este asunto, haber sufrido abusos sexuales por parte del marido, y digo marido, no digo exmarido, de la política que trabajaba en el centro de menores donde esta residía. Los magistrados reescriben una sucesión de actuaciones y omisiones que desembocaron en lo que han calificado literalmente como el cierre de un muro de silencio. Esto es lo que han dicho los 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, sección cuarta. Y estos señores hacen alusión, por ser elegantes, ¿no?, a cómo se gestionó la denuncia. Este es un recurso que han utilizado muchos medios de comunicación, cómo se gestionó la denuncia de la niña, ¿no? Y la gestión no es gestión. Es una forma de decir ocultamiento sin decirlo, ¿no? Cómo se encubrió por un interés flagrante, político, romántico, emocional, al abusador, al agresor de la menor. Por lo que aquí les vamos a explicar otra vez lo que los magistrados citan como parte de una, abro comillas, constante sucesión de hechos donde se describen indicaciones, consignas, directrices expresas sobre el modo de actuar. Y aquí no lo dicen los magistrados, pero sí que lo pudimos ver en la instrucción, que es algo muy común cuando alguien sabe que está obedeciendo órdenes manifiestamente ilegales, que es el de no dar jamás esas órdenes por escrito, ¿no? Que no haya una trazabilidad de esas órdenes. Otras, por cierto, tampoco lo dicen los magistrados, pero fueron dadas vía correo electrónico entre los encausados. Hay que decir que estos correos que fueron solicitados por nosotros, los correos corporativos de gva.es, se borraron. O sea, a alguien le suena, se marcaron un fiscal general antes que el fiscal general. Bueno, y ahí incluimos yo diría que la base de este esquema de ocultamiento. Y es ese expediente que se cita como expediente informe reservado para acreditar la credibilidad de la niña. Esto que en numerosas ocasiones nos hemos referido a él como un informe parajudicial, por lo tanto, paralelo a la justicia, ilegal, destinado no a investigar, sino a imposibilitar la acción de la justicia y no de colaborar, como se ha dicho. Un informe, por cierto, que fue citado en primer lugar en la sentencia condenatoria al marido de Mónica Oltra, 5 años de cárcel. Es decir, es ahí donde descubrimos este informe, nos llama la atención y, por lo tanto, nos ponemos manos a la obra con la querella, ¿no? Bueno, esto es un informe psicológico para desacreditar a la menor. Forma parte de ese esquema de ocultamiento. El otro, al que se ha hecho referencia... Ejemplar, verdaderamente ejemplar. O sea, yendo contra la víctima, porque claro, la víctima
puede molestar a los poderosos. Efectivamente. Bueno, me hablan de otras niñas a las cuales se les ha pagado. He recibido algunos correos esta semana. Vamos a ver si aquellos que me persiguen creen que cuando ponga esto en manos de la Fiscalía, no desde luego de la señora Gisbert, sino de la Fiscalía de Menores, tienen a bien investigar esto. Yo lo voy a hacer. Yo voy a presentar este escrito. Pero hombre, por supuesto. Vamos a ver, porque claro, el problema de que te pongas a perseguir a la gente que denuncia esto es que cuando te pasas de frenada, ¿no? Empiezan a salir, esto se empieza a mediatizar, empiezan a salir otras cosas, más gente, la gente acude a ti y a lo mejor sacamos oro de toda esta situación que ha sido tan complicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dentro de este esquema de ocultamiento, se ha hablado poco de él, también hubo un hecho claro, y es que cuando la policía se presenta en el centro para ver qué es lo que sucede allí, porque la niña, hay que decir, que es descubierta por la policía cuando se escapa, ella cuenta los abusos, la policía se presenta en el centro, habla con la directora y la directora les dice no pasa nada, esto ya está en nuestras manos, ya nos estamos ocupando. Menos mal que la policía no hizo caso y se fue a la fiscalía y gracias a esto salió una orden de alejamiento del abusador a la niña, que por cierto se escondió. Bueno, pues quiero decir que en este momento la directora del centro y el agresor sexual de la niña, recordemos, hoy en la cárcel por agresión sexual con prevalimiento y continuada, fueron los que pusieron en marcha el protocolo de atención a la niña. Fantástico, es algo fantástico. Bueno, los perseguidos somos otros. Esto es una demostración de cómo funciona el Estado de Derecho en España. Efectivamente. Y es de estas cosas que se te abren las carnes cuando lo ves, porque dices, bueno, esto es poner no a la zorra a cargo del gallinero, ¿no? Es llamar a todo el rebaño de zorras para que no dejen una gallina viva. Así es, así es. Bueno, lo que vamos a ver otra vez, porque es que no se puede dejar en el olvido, esto es uno de los hechos más aberrantes que conocimos en la instrucción, es como una directora territorial, Carmen Fenollosa, subordinada de Mónica Oltra, este vídeo que van a ver ustedes es el de su toma de declaración durante la instrucción, en el que se le toma declaración como investigada, aporta por error la orden de alejamiento emanada de un juzgado el 28 de julio de 2017 que dice alejen ustedes al agresor sexual de la menor. Lo que van a ver ustedes aquí es al juez Vicente Ríos, de instrucción 15, indignadísimo, repito, el mismo juez que de repente ha dicho 2 años después que los indicios se habían esfumado, indignado, alucinando, porque esta señora presenta por error esa orden de alejamiento escondida y jamás obedecida. Vamos a verlo. El auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen 2 registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio, cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que, si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la Dirección Territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consellería, si usted misma lo aporta. No la oigo. Bueno, no, porque... ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que es cierto. ¿Quiere, por favor, darme una explicación que cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado y habría llegado... ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no... Mire, lo relevante es
La Dirección Territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted? No lo sé. ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay 2 registros de entrada? Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones, porque vamos. Esta señora, por cierto, es la firmante del expediente de desamparo irregular que arrancó a la menor del hospital de Castellón, a la bebé del hospital de Castellón, a sus abuelos y a su madre y a su padre. Un asunto por el que Mónica Oltra está investigada en Castellón en este momento también, y donde soy acusación popular también. Esta señora hoy sigue firmando expedientes de desamparo a familias vulnerables. ¿Cómo se quedan? Esto es increíble, en fin, no sé. Me río por no llorar. Bueno, añade el tribunal que el interés supremo de la menor ni se garantizó su protección, ni el seguimiento, ni se le prestó atención inmediata. Bueno, lo de no prestarle atención inmediata realmente es algo como muy posibilista, porque hay que recordar que esta menor llega a su propio juicio, y digo, al juicio donde ella es la víctima y él es el agresor, él es el procesado, el encausado. Ella llega esposada. Luego, lo de no prestarle atención inmediata, pues casi es mejor que no, ¿verdad? Bueno, dice el juzgado, tampoco se promovió atención especializada en un contexto que la sala considera culminado con un proceso de desactivación que terminó por levantar ese mencionado muro de silencio. Una expresión que, créanme, repiten muchísimas veces a lo largo del escrito. El auto subraya que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra, y añado, con un presupuesto de 2.100 millones de euros para ayudar a las mujeres, se llegó a recordar a la directora del centro de acogida que no había indicios y que nada de derivar a la niña al centro psicológico llamado Spirit. Un centro que después es el que recibe el dinero de Mónica Oltra para hacer ese informe que desacreditara a la menor y que la llamara mentirosa. Un servicio, un centro que hoy todavía presume de servicios especializados de atención especialmente a niños de abusos, víctimas de abusos sexuales. Dice el juzgado, ese conjunto de decisiones o de omisiones podría ser valorado como una paradigmática descripción de lo que se viene definiendo como un retrato de cómo funciona el silencio. Totalmente. Amordazar a aquellos que es más fácil amordazar, porque recordemos que cuando el Estado interviene y le quita a unos padres, les quita a sus hijos o a unos abuelos, lo máximo a lo que puede aspirar ese hijo, ese niño, es a que sea, pues, a que reciba atención de un funcionario decente, ¿no? Pero nada más. Te quitan tu arraigo, te quitan tu identidad y te lo quitan absolutamente todo porque el Estado decide que es lo mejor para ti. Y acabas... Y además lo decide de la manera más despótica y sin la menor posibilidad de que puedas decir esta boca es mía. Es que es pavoroso. Esto es algo, Cristina, que solamente lo conocen los que lo han sufrido, o como en tu caso, los que lo han denunciado y luego les han sufrido las represalias. Exacto. Y bueno, quiero recordar además que nosotros en este programa dedicamos un programa entero a un informe enviado al Defensor del Pueblo en Madrid y al Defensor del Pueblo homólogo en la Comunidad Valenciana, firmado por 4 o 5 madres con sus DNIs y que pedían ayuda y denunciaban que sus hijos habían sido entregados a parejas del colectivo LGTBI afines a la administración.
y que todos Sí. esos expedientes habían sido firmados por la misma persona, Carmen Fenollosa Egea. ¿Vale? Nosotros no actuamos con clandestinidad, ni somos delincuentes. Nosotros entendemos que las instituciones públicas están para eso. Y cuando las instituciones públicas no actúan, son los profesionales con cierto pundonor ético los que deben de presentarle esto a la sociedad, para que esos niños tengan la más mínima posibilidad de que la gente sepa lo que les está pasando. Y eso es lo que hemos hecho aquí en este programa siempre. No sé cuántos programas les hemos dedicado a los niños, pero desde luego yo creo que muchos, ¿eh? La mayoría. Y con ser muchos no son suficientes, eso también hay que decirlo. Sí, pero hay cosas que ya no se paran. Hay cosas que ya no se paran. Esto es como todo. Esto empiezas, cuesta, te arriesgas, pagas las consecuencias, pero cuando se pasa el miedo, cuidado. Bueno, pues en uno de los pasajes más duros escritos en este auto se refieren a la falta de comunicación a la Fiscalía de Menores cuando se tuvo conocimiento de esos abusos. Dicen, este silencio es importante. Dice la sala, dice que aclara que no se trata de un no hecho, sino de la descripción de una omisión, del esquema de la estrategia de ocultación, dado que la consejería como tutora legal tenía la obligación de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público. Solo la fiscal de menores estaba llamada a valorarlo y nunca se hizo. Se culminaba así el proceso de desactivación, cerrándose con ello el muro del silencio. En lo que respecta al papel de Oltra, el tribunal... Es escalofriante, de verdad, ¿eh? Absolutamente. O sea, yo no puedo evitar el escuchar esto, el volver sobre ello y que me dé siempre una sensación de desazón, de malestar, de impotencia verdaderamente terrible. Y sobre todo que se les defienda, que se les siga defendiendo. Sí. Si alguien sabe quién está individua, son los suyos. Lo saben perfectamente, pero hay muchas bocas que alimentar. Hombre, y sobre todo hay mucha publicidad que contratar también. Exacto. En muchos casos, o sea, no nos vamos a engañar a estas alturas. Exacto. Hay un punto de este auto del que también estoy especialmente orgullosa porque recuerdo que lo minuté yo misma para entregarlo, ampliar la querella a Mónica Oltra y garantizar que se la imputaba. Lo escribí aquí, lo minuté aquí y fue la intervención de Mónica Oltra en el Parlamento Autonómico. Esto nunca se ha emitido, lo vamos a emitir aquí por primera vez en este programa. Esto forma parte de este proceso judicial y esto, para la Audiencia Provincial Sección Cuarta, ha sido fundamental a la hora de mandar a Mónica Oltra a juicio. Vamos a poner este vídeo del año 2021, cuando todavía enferma de certeza de impunidad, esta señora, desde el atril del Parlamento valenciano, presume de haber dado la orden, de haber ordenado, sí, esa investigación administrativa, una vez supo que había una investigación judicial abierta contra su marido, llegada a la puerta de su casa y recogida por ella. Vamos a ver el vídeo. Vaig conèixer els fets que jutja la sentència a principis del mes d'agost, el dia 4, per a ser exactes. 6 mesos després de produir-se, quan el centre ja havia acabat de realitzar els seus protocols i també mesos després d'haver-se tancat la investigació interna sobre l'educador. M'entere dels fets perquè el dia que arriba a ma casa una citació judicial en la casa on jo vivia i telefònicament m'informen, perquè jo estava fora de València, era el mes d'agost, i m'informen del contingut de la notificació. Dit d'una altra manera, senyories, jo vaig conèixer aquest assumpte per la meva circumstància personal, no pel meu càrrec. Seré més explícita. Ho va saber Mónica Oltra, no la vicepresidenta. Immediatament que vaig conèixer l'existència d'un procediment judicial, insistisc, de manera fortuïta i allunyada de la meva responsabilitat política, vaig posar-me en contacte amb el meu cap de gabinet,
Li vaig donar instruccions en el sentit de recabar informació i, lògicament, d'exigir la màxima pulcritud i diligència i la major protecció de la jove. Sin comentarios, o sea, no me quiero calentar hoy porque estamos en fin de semana, pero verdaderamente es de estas cosas que uno no sabe si gritar o vomitar. Le perdieron sus palabras, don César. Este espacio, este vídeo corto, que responde a un pleno de más de 8 horas, no solamente participa ella, evidentemente, pero aquí es cuando toma la palabra, dice literalmente que ella conoce la existencia de los hechos el 4 de agosto del 17, los hechos cuando estaba en plena investigación judicial, penal, que describe en ese momento, como hemos visto, cómo empieza a dar instrucciones con sus propias palabras. Dice, di instrucciones en el sentido de recabar información. Y ese hecho es esencial en la medida en la que verifica que a principios de agosto de 2017 ya conocía no solo la existencia de los hechos denunciados por la niña y de las acusaciones vertidas contra su pareja, sino que era perfectamente consciente de la pendencia de la tramitación de un proceso judicial en el orden jurisdiccional penal por estos hechos delictivos por los que hoy, repito, Ramírez Icardi, su marido entonces, está dentro de la cárcel. Esto es absolutamente definitivo y aquí es donde eso que ella denomina como di órdenes en el sentido de recabar información se convierte en realidad en la derivación de este asunto al centro SPIL, que abre esa instrucción parajudicial. Ahí empieza el meollo de la ocultación, porque una técnico de la Consejería de Oltra firma ese expediente, esa información reservada, encargado directamente por la directora territorial de la Consejería de Mónica Oltra. La sentencia de Ramírez Icardi, hay dos, una en 2019 y otra en 2021, en marzo del 21, recuerdo porque además era mi cumpleaños, y se tuvo que volver a celebrar el juicio por un tecnicismo. Se acuerda por resolución del 21 de agosto del 17 de la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, exactamente lo digo para aquellos que hablan de la UFER y que no se han leído la instrucción, está exactamente, señores, en la página 41 de la sentencia, este informe, esta instrucción parajudicial, cuyas principales conclusiones son: 1. Que no existen pruebas que evidencien la comisión de los abusos sexuales sobre la menor de la persona afectada. Estoy parafraseando el informe. Página 24 de la sentencia. No existen pruebas que evidencien la comisión de abusos sexuales sobre la menor por la persona afectada. ¿Quién es la persona afectada? El agresor sexual. Es tremendo. Esto lo he contado muchas veces, pero es verdad que nunca he referido a aquel que quiera hacerlo, aquellos que nos hablen de la UFER, que nunca les he referido directamente a la sentencia para que se ahorren el trabajo. Sabemos que son gente limitada, ¿no? Y entonces, pues tratamos de ayudarles. Persona afectada. Impresionante. Segunda consigna, segunda conclusión de este informe es que emite completamente el nombre del marido de Oltra. Por eso se le llama persona afectada. Una omisión. Sí, claro, está muy bien. Es elegante, ¿no? Sí. Es elegante esto del agresor sexual que se convierta en persona afectada. Sí. Es elegante, ¿no? Sí. Tiene un cierto chic. Sí. Seguro que lo hacen por protección de datos, ¿no? Sí. Lo hacen por... De la intimidad a cualquiera de estas cosas buenas, sí. Claro. Sí. Bueno, una omisión que contrasta poderosamente con la utilización del nombre completo de la menor. Ese sí que lo dan. Viene en la página
41. Porque esa seguramente no es persona afectada. No, claro, era la mentirosa, era la persona que afectaba. Los datos completos de la menor que se emplean a pesar de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 4/2015 del 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito. Señores, tantos millones de euros, 2.100 millones de euros para la consejería. Esto se hace gratis. Se obedecen las leyes, las víctimas son víctimas, ¿verdad? Para eso no hace falta dinero, ¿no? No. Bueno. No. La audiencia señala también el análisis procesal, corrige de forma severísima al juzgado instructor, por no decir al juez instructor, que había archivado la causa en el 24 al no apreciar el delito en línea con el criterio de la Fiscalía, que fue recurrida obviamente por nosotros y entonces la audiencia ordena finalmente abrir este procedimiento por 2 veces en 2025 y en 2026. Además, reprocha haber incurrido en una manifiesta incongruencia al sostener que las acusaciones se basaban en meras conjeturas o sospechas. Impresionante. 2 años de instrucción. 2 años de instrucción en los que nosotros pedíamos la imputación de Oltra y de 8 altos cargos. Este hombre acabó imputando a 20. Cuando no hay nada, no imputas a 20 personas, ¿no? No, en fin. No. Cuesta creerlo, efectivamente. Para la audiencia, esta conclusión resulta inatendible porque contradice su propio auto. Además, recuerda al instructor que no puede negar a las acusaciones la apertura de juicio oral cuando existe la posibilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta razonablemente valorada como delictiva y subraya que los hechos descritos ni constituyen una criminalización aberrante de hechos inocuos ni se aprecian por este tribunal como improsperable sostenimiento en la acusación. Bueno. Luego, evidentemente, don César, ya sabe usted que después de cada acción-reacción, ¿no? Los mismos de siempre, echándose las manos a la cabeza, pero solo un poco. Esto ha sido algo que ya hemos aprendido a detectar, ¿no? Después de los prospectivos mensajes de Ione Belarra, de Irene Montero, ¿no? Languidísimos, y que la verdad nos importan absolutamente nada, como dirían los marines de Estados Unidos. Sí. Mission accomplished, señores. Misión cumplida. Tenemos a Ione Belarra diciendo hasta dónde se va a estirar el chicle de la lawfare contra Mónica Oltra. Irene Montero, la guerra sucia contra Mónica Oltra continúa para destrozarla como castigo ejemplar a todos los demás. Bueno, en fin. Algo que yo advierto como el típico tweet que uno hace, lo dije el otro día, lo dije en Twitter, que uno pone mientras le hace el huevo frito al marido, ¿no? En plan de, joder, ha llegado esto, algo hay que decir. Total, no vayan a pensar, ¿no? Que no estamos con los nuestros. Que no reaccionamos y que no mantenemos la solidaridad proletaria y todo lo demás. Eso es, lánguidamente, ¿no? Y después nos llega lo como más reciente, esta decisión, este pronunciamiento de Compromís, del cual particularmente yo me alegro bastante, ¿no? Me alegro bastante. Y que dice que Compromís mantiene las opciones de Mónica Oltra como candidata pese a su próximo juicio. Lo primero de esto es que no me lo creo, ¿no? Porque esto es lo típico, ¿no? No vamos a cabrearla, pero vamos a ir buscando a alguien que pueda meterle el pioletazo de una forma más o menos disimulada. Por la cuenta que nos trae a todos. Eso es. Por la cuenta que nos trae a todos. Hombre, de momento, claro, no puedes hacer eso, pero ya está en camino. Eso es. Y tengo que decir que si esto es así, mejor, también nos lo esperábamos, ¿no? Quiero decir, al final son Vox. No nos pilla de sorpresa. No. Hemos hablado muchas veces aquí de la
cosmovisión real que la extrema izquierda tiene de la infancia. Hemos hablado del experimento Kentler, que fue un experimento, pero no fue un gatillazo. Aquello duró más de 20 años, ¿no? Ahí se entregaba a niños tutelados a pedófilos condenados como experimento y aquello fue sufragado por el Estado socialista alemán. Sí. Estos son sus pupilos. O sea, no es un gatillazo, no es un error, ¿no? Y por otro lado, para un partido político de este calado, marginal, pequeño, grotesco, ¿no? Que además quiere hacer un esfuerzo por parecerse a los catalanes, ¿no? El típico carácter de converso que siempre está pasando el rito de iniciación, ¿no? Solo hay una cosa peor que tener como candidata a una persona, a una mujer que ha encubierto abusos sexuales a menores. Y es que lo que tengas alternativamente sea peor que una encubridora de abusos sexuales a menores. Sí, es cierto, es así. ¿No? Es así. Es como Es así. lo que decía Puyol, don César, son corruptos, pero son nuestros corruptos. Al final, Sí. hay que comer. Al final tú tienes que decir, a ver, ¿cuáles son nuestras posibilidades políticas? ¿Cuándo han sido nuestros tiempos mozos, nuestro momento dorado, ¿no? Las posibilidades políticas están por encima de los niños violados, sobre todo cuando los niños violados son de otros. Es terrible, pero es así. Mucha gente comía muy bien. Yo recuerdo aquello, esta es la gente que se la lió parda a Camps por 4 trajes y a Rita Barberá por unos bolsos. Recordemos el famoso Rita Leaks, que por cierto, al final habían engordado con facturas de Izquierda Unida y del Partido Socialista. O sea que, en fin. Esta es la situación, señores. Yo tengo que dar las gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes me han escrito a lo largo de las últimas semanas, sobre todo desde que esto se ha empezado a mediatizar. Muchos de ustedes han dejado comentarios a través de este canal y eso forma parte de lo que yo he intentado por encima de todo, mucho más o independientemente del resultado del juicio del lunes, que evidentemente no es que me apetezca comerme el turrón en Picasso. No, pero no. Tampoco va a pasar, ¿eh? Bueno, el objetivo era que la gente, que ustedes supieran por qué se me procesa, por qué se me juzga. Aquel que tenga la más mínima duda y no nos crea o crea que, bueno, pues que hemos exagerado, pues ya saben ustedes, el lunes a las 9:30 en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Se supone que es un juicio público y pueden ustedes entrar a ver y sin trampa ni cartón, ¿no? Lo que va a ocurrir allí. Y yo creo que se ha conseguido o hemos conseguido las 2 cosas que nos habíamos propuesto. Por una es la de exponer a los beneficiados de la corrupción infantil de menores y por otro lado el de que no consiguieran asentar su narrativa antes del juicio. Así que por eso muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que, aunque evidentemente hay que darle las gracias a la gente, no cabe la menor duda de que ha habido mucha gente que se ha movilizado, que ha apoyado, que ha respaldado. Eso es indudable y estamos muy agradecidos. Con todo y con eso, que reconocemos de muy buena gana y además de todo corazón, no cabe la menor duda de que el peso verdaderamente gigantesco de todo esto lo has llevado tú, lo has llevado durante años, lo has llevado por tu cuenta, costeándolo, además tú, porque aquí no ha habido ningún tipo de organización, ONG, partido, sindicato, lo que sea, respaldándote en medio de todo esto. Y ya no hablo solo de los costes materiales que han sido innegables, sino además sobre todo de los costes humanos, de los costes personales, de los costes familiares que siempre tiene este tipo de cosas, porque es tiempo que se arranca la familia, es tiempo que se arranca el sueño, es tiempo que se arranca al descanso, es tiempo que se arranca al trabajo, es tiempo que se arranca a poder mantenerse uno con una mínima dignidad y un mínimo decoro, y eso es algo que tú has asumido durante años y que es posible que una sociedad tan ingrata y tan ovejuna como la española no llegue jamás a reconocer en sus verdaderos términos, pero que yo creo que es de justicia señalarlo y señalarlo una vez más. Y yo espero que además todo esto va a acabar finalmente bien, tal y como se ha ido orientando, a pesar
de los malvados y a pesar de las furcias mediáticas que los siguen respaldando y a pesar de entidades extraordinariamente poderosas que pueden triturar la vida de cualquier ciudadano de a pie. Y ese es uno de los aspectos más claros en ese sentido. Enfrentarse con un poder despótico requiere una integridad, una valentía, un arrojo que lamentablemente es muy excepcional, pero que en tu caso no es la excepción, sino que es la regla. Y creo que hay que darte las gracias por eso, Cristina. Muchas gracias. Y, por supuesto, también les damos a ustedes las gracias por haber estado presentes aquí en cesarvidal.tv y en esta entrega nueva de la mafia feminista. Y como estamos convencidos de que les ha satisfecho, los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, para un nuevo episodio de la mafia feminista. Hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.